Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 49. Supera tu miedo a hablar en público. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI, presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Priscilla Rice y les saludo desde Live Oak Recording Studios en Berkeley, California. Hoy me acompaña por teléfono el fundador y presidente de BNI, el Dr. Ivan Misner. Hola Ivan, ¿cómo estás? Me va genial, Priscilla. Hoy tengo un tema muy interesante. Oh, ¿de qué vas a hablarnos? Hoy voy a hablar sobre cómo superar el miedo a hablar en público. BNI no se creó para ser una organización de capacitación para oradores, pero una de las cosas que escucho una y otra vez de los miembros de BNI es cuánto han ganado confianza al hablar frente a grupos. No somos Toastmasters, esa es una gran organización para enseñar a la gente a hablar. Dicho esto, realmente ayudamos a capacitar a la gente en cómo hablar, haciéndoles practicar semana tras semana. No sé si lo sabes, pero probablemente sí. Se ha publicado en muchos sitios, en muchas de las encuestas que he leído a lo largo de los años. La gente ha clasificado su miedo a hablar en público por encima del miedo a morir, lo cual me asombra. Así que hablar ante un público puede ser realmente aterrador, sobre todo si dura más de un minuto, más de 60 segundos. La primera vez que comprendí esto fue hace años en BNI. Conocí a una contadora pública que tenía un miedo terrible a hablar en público. Sabíamos que tenía miedo. Siempre estaba nerviosa, incluso por hacer su presentación de 60 segundos. Una semana le dijimos, esto fue en los inicios de BNI, que tenía programada una charla 6 semanas después. Nos miró a mí y a la secretaria que estaba allí y dijo, si tengo que hablar, renuncio. Dije, no, en serio, tienes previsto dar un discurso dentro de 6 semanas. Ella dijo, no es broma, si tengo que dar una charla de 10 minutos, renuncio. Dije, estás bromeando. Dijo, vamos chicos, ¿no ven que necesito toda mi fuerza de voluntad para dar una presentación de 60 segundos? Me da un miedo terrible levantarme y hacer una presentación. Dijimos, no te rindas, pero no quieres perder esta oportunidad. Es una gran oportunidad para capacitar y enseñar a la gente de lo que haces. Ella dijo, está bien, lo entiendo. Renuncio. Le dije, no renuncies, pero tienes que pensar en algo. Ella, en términos muy claros, me informó que si le exigían hablar durante 10 minutos, tendría que renunciar, porque era demasiado estresante para ella. Le dijimos que no se rindiera y que no la obligaríamos a hablar si no quería. Eso pareció aliviar un poco su ansiedad. Seguimos hablando. Le dije que no tenía por qué hacer la presentación, pero que era lamentable perder la oportunidad de educar a los miembros. Ella lo reconoció, pero aún así, dijo que no iba a hablar. Dije, bueno, ¿qué pasa si en lugar de hablar, simplemente lees un examen, lees preguntas? Ella dijo, ¿qué quieres decir? Dije, pongan a prueba a los miembros. No den un discurso, simplemente pónganles una prueba. Lean la prueba y dejen que la respondan. Luego díganles si es verdadera o falsa. Le pregunté si podía pensar en 10 preguntas sobre derecho tributario que fueran verdaderas o falsas, y si podía simplemente leerlas. ¿Cuántos dicen que es verdadero? ¿Cuántos dicen que es falso? Hagan este tipo de cosas. Pensó un momento y dijo, no tengo que hablar, solo leo las preguntas y digo verdadero o falso. Dije, eso es todo. Ella dijo, está bien, probablemente pueda hacerlo. Cuando llegó el día, el examen fue divertidísimo. Fue muy gracioso porque estaba un poco nerviosa, pero no le importó. No tuvo que hablar. Se levantó y empezó a leer. Formuló las preguntas muy bien. Nos hizo preguntas difíciles. La mitad del público decía que sí y la otra mitad que no. Algunos dirían que irían a San Quintín porque habían fallado las 3 preguntas hasta el momento. Aproximadamente a la tercera pregunta se salió un poco del guión y empezó a improvisar. Cuanto más profundizaba, más cómoda se sentía. Fue muy profesional, pero también divertida e informativa. Y a los 12 minutos, el presidente tuvo que pedirle que se sentara. Estaba completamente sorprendida de haberse pasado del tiempo. Fue genial porque solo hizo una prueba.
Creo que la conclusión es que debes hacer una presentación con la que te sientas cómodo, pero que pienses creativamente en lo que sabes y encuentres una manera de expresar tus conocimientos y sentirte cómodo. Descubrirás que no tienes por qué desaprovechar la oportunidad de hablar más tiempo en los grupos de networking a los que perteneces si simplemente eres creativo al hacerlo. ¿Tienes algún consejo específico sobre cómo ser creativo? Puedo darte 5 consejos. 5 sugerencias para quienes se sienten nerviosos al hacer presentaciones en sus grupos de networking. Primero, prepárate. No improvises. Prepara un esquema de lo que quieres decir y practícalo. No lo leas. La idea es tener al menos viñetas que puedas abordar, pero no lo leas. Prepárate. No hay nada de malo en pararse frente a un espejo y probar tu presentación. Les cuento un pequeño secreto. Llevo décadas dando charlas. Sigo haciéndolo. Me paro frente a un espejo y practico mi material con el público más difícil, yo mismo. Ayuda, te da sentido del ritmo. Luego practico con mi esposa. Mi esposa, Dios la bendiga, escucha la primera versión de cada discurso que hago. Ya saben, practiquen un poco, estén preparados y no tendrán que improvisar. Eso es lo primero. 2. Sé específico y habla de lo que mejor sabes, para enseñarles a las personas lo que haces. Céntrate en 1 o 3 áreas porque 10 minutos no son una eternidad. Cubre los temas que creas que entiendes mejor. Eso reducirá parte de tu estrés, porque si se trata de un área de tu negocio que dominas a la perfección, ¿sabes qué? Tú eres el experto. Nadie en la audiencia es tan experto en ese tema como tú. Demuéstrales tu experiencia. Prepárate y sé específico. 3. Usa materiales de apoyo, recursos visuales o diapositivas de PowerPoint para apoyar tu presentación. Para quienes les preocupa el miedo escénico, estos productos pueden ayudarles a llevarla a cabo. Al hacer presentaciones, no suelo usar estos recursos, pero si intento enseñar algo a alguien, sí los uso. Me gustan los recursos visuales o las presentaciones de PowerPoint. No suelo usar materiales de apoyo, pero puedes usarlo. El único problema con los materiales de apoyo es que la gente se adelanta. Esa es la razón para usar una PowerPoint. Les ayuda a mantenerse enfocados. Usa cualquier cosa que te ayude a reducir el estrés. 4. Recuerda que eres el experto y piensa en maneras de demostrarles que eso no te supone una amenaza. Tú eres el experto, como ya he dicho. 5. Sé creativo. Piensa en una forma de comunicar esta información con la que te sientas cómodo. Para el contador público, fue hacer una prueba. A ver si encuentras algo similar. No dudes en intentarlo. Si te da miedo hablar, simplemente escribe una prueba. Si 10 preguntas son demasiadas, redúcelas a 5. Puedes completar 5 preguntas y abrir el formulario. Te llevará fácilmente 10 minutos. Esas son las 5 cosas. Primero, prepárate. Segundo, sé específico. Tercero, usa folletos, recursos visuales o diapositivas de PowerPoint. Cuarto, recuerda que eres el experto. Quinto, sé creativo. Esas son las 5 sugerencias que te recomiendo, Priscila. Genial. Creo que ese podría ser el tiempo máximo que tenemos. Permítanme dejarles una cosa más a los oyentes. Si desean más información sobre el tema, les recomiendo encarecidamente que consulten los numerosos libros y grabaciones que tratan específicamente sobre oratoria. En uno de mis libros, Masters of Networking, hay una contribución sobre oratoria en un contexto de networking, escrita por Joe McBride. Creo que empieza en la página 103. Para los oyentes, Masters of Networking, uno de mis libros. En la página 103 hay un excelente artículo de Joe McBride. Les recomiendo leerlo, es un gran complemento a este material. Eso suena bien. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Dr. Meissner. Fue una información muy útil. Gracias, Priscila. Solo quería decirles que este podcast es presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Gracias por escuchar. Soy Priscila Rice y esperamos contar con su presencia la próxima semana en otro episodio del podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación, en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2026.